Hola, estamos al aire. Seguían hablando, no podían parar. Charlando. Bueno. ¿De qué estábamos charlando ahorita? De engorde de vacas. De engorde de vacas. No, quiero traer un par de especialistas en veganismo. Vamos a hablar de eso un día. Claro, charlemos. No antiveganismo. Mirá las fotos que sube el Pego. ¿Qué le pasa? A ver. Mirá. Es muy romántico. Está muy romántico. Bueno, sí, Ita, dale. ¿Qué? No, estábamos hablando del veganismo y que vamos a traer ese tema, digo, en algún momento. Claro, nuestros oyentes, no creo que sea la salvación de todos los problemas de la humanidad, sino que creo que es la creación igualitaria de la riqueza, tal vez. Pero se está hablando mucho de eso, no sé, vi unas publicaciones de señorita Bimbo, que salió una... Sí, señorita Bimbo está muy vegana, muy manija. Y está todo bien, sí, que eso es como lo mismo para mí de Jimena Barón de Mostrar el Orto, que cada uno haga de su culo un triciclo, mientras no afecte a terceros. Yo me quiero comer un asado, por ejemplo. Ay, yo también. ¿Nos podemos juntar a comer un asado? A mí me parece que nos lo debemos como sociedad prácticamente. Sí, bueno, listo. Bien, sí, perfecto. Sí. Bueno, vamos a darle lugar a las chicas. Sí. Vamos a darle lugar a las chicas. Recuérdenme los nombres. ¿Cómo se llamaban las chicas? Anastasia y Gervasia. Porque la madre tenía un problema. Y eran hermanas. Anastasia. En nuestros estudios centrales. Los estudios centrales ubicados en Avenida Perón, oficina 99. Entre un sex shop y el otro. muy bueno. A nuestras amigas de Reunidas, Anabela de la Longa y Nadia Escobar. Bien. La Colo. Las chicas nos van a contar un poco de el proyecto que tienen en su programa de radio, que tiene que ver, bueno, ya lo hablamos, si cuéntanos también un poco cómo surgió Reunidas, que nos gustaría saber cómo van con el programa y también la campaña de menstruación, obviamente. Bueno, empiezo por Reunidas y sigue la Colo con menstruación. Meta. No, bueno, Reunidas surge de una idea de... Ella tiene que seguir con ese tema porque es colorada. Creo que sí, mirá se vino vestida de menstruación para la ocasión. Está vestida de menstruación. Sí. Hermosa, bien. Está pensado igual. Bueno, Reunidas surge... Bueno, la idea era hacer un programa de radio feminista en Mendoza, que creemos que hace falta. Y lo empezamos a hacer, llevamos un mes y un par de semanas al aire, todos los sábados, de 10 a 12, por Radio Noticias Mendoza. En cada programa activamos un tópico, un tema feminista que creemos que en las radios claramente hegemónicas no se toca, por ejemplo, no sé, violencia de género, perspectivas de género, activismo gordo, las músicas arriba de los escenarios. Este sábado vamos a hablar de acceso a la justicia. La idea es esa, armar el programa en base a un tópico, y después tenemos, no sé, otras secciones que están pensadas con siempre perspectiva de género. Noticias con perspectiva de género, escuchamos músicas de mujeres o diversidades. Es como que tiene todo una lógica feminista, que tienen un mensaje contrahegemónico, más en una provincia como Mendoza, que por ahí los medios no le dan espacio a mujeres, a periodistas y feministas, mucho menos. Solo le dan ciertos espacios. Estamos haciendo un estudio también. La chica del tiempo. Sí, que vamos a lanzar para el Día del Periodista. Sobre todo en las radios, las mujeres dicen la temperatura o las noticias de espectáculo. Y si no son los putos, nunca conducen el noticiero. Si no son las mujeres, es el puto el que sabe de Marcelo Tinelli y que yo no sé qué lo que es. Sí, de una, re. Y bueno, somos 2 conductoras mujeres, una productora mujer y amigues y amigas que se van sumando. En este caso la campaña menstruación viene a ocupar un espacio en el que nos salimos de las 2 horas de programa semanales. O sea, más allá del mensaje y del discurso feminista por semana, que solamente tiene 2 horas de aire, nosotras la idea siempre fue salir a la calle. O sea, entendemos el feminismo como eso, como red y como acciones colectivas que le cambien verdaderamente la vida a algunas mujeres, las que estén a nuestro alcance. Obviamente no vamos a hacer mucho más que eso, pero pensamos que mientras más se reproduzca y más salgamos del espacio radial, más vamos a poder hacer en este año. Y bueno, por eso surge menstruación. Es como una idea que viene a complementar el discurso feminista de la radio
y pasar a la acción, a la calle, al cuerpo a cuerpo y al estar con otras mujeres o diversidades. Así que bueno, estamos que como me parece arrancando. tanto menstruación como más, esta opinión mía, como masturbación, son temas que nadie quiere tomar la posta. O sea, está el programa, el proyecto de ley del año pasado de la senadora Blandini sobre productos de higiene femenina, podemos llamarles. Sí, productos de higiene menstrual. De higiene menstrual. Sí. Y pero no es algo que no es algo que se vea, que se tome la posta para charlarlo, al menos para hablarlo. Por eso me parece también interesante lo que están haciendo. Yo creo que un poco en esto que planteaba Anita de este programa con mujeres planteando cuestiones feministas, como que la campaña también surge como una cuestión de la menstruación que no está hablada, que no está puesta en palabras, y como que darle lugar a la mujer también implica como darle lugar a un montón de cuestiones que no están puestas en palabras. En este caso, la menstruación es lo que vos decís, o sea, se habla muy poco, no sé si tiene que ver porque es una cuestión de la niñez, por lo que significa, pero bueno, nosotras pensamos que hablar de menstruación es hablar un poco de lo que nos pasa también a las mujeres en nuestra vida cotidiana. En este caso en particular está, como nosotras tomamos la campaña de economía feminista, es como que la campaña está inclinada a visualizar la menstruación en tanto a lo que nos pasa a las mujeres, niñas, disidencias, como al costo que requiere para nosotras la gestión menstrual, ya sea... A ver, necesitamos productos de higiene menstrual para hacer nuestras actividades cotidianas. Sí. Y mucho más, pensar mucho más profundamente, que creo que de acá viene el cuestionamiento, es ¿qué pasa si no tenemos esos productos de higiene menstrual? ¿Qué pasa con aquellas mujeres que no pueden acceder a esos productos? Entonces, acá este es el punto. ¿Qué se puede hacer? Lo que está sucediendo, o sea, es como que esto, lo que hablábamos recién de la miseria de los que nos quieren someter, ¿me entendés? Yo, por ahí que en mi casa pasa mucha gente pidiendo ayuda todo el tiempo, cada vez más, y sobre todo en el año pasado y este año se ha aumentado la cantidad de gente terrible, como también la cantidad de pibes y pibas, niños y niñas en el centro pidiendo, y me han empezado a pedir, me pedían, ya me ha pasado 2 veces que me han pedido toallitas femeninas en el último tiempo. Entonces yo decía, mierda, o sea, ¿a qué niveles, no? Claro. Y vos decís, sí, o sea, entre un paquete de arroz, 2 paquetes de arroz y un paquete de toallitas, que claro, lo que pasa es que está todo arriba de 100 pesos, cada paquete de cualquier cosa. 100 pesos, 80, 70, ya no encontrás de 25 pesos. No, olvídate. Partiendo de la base de que cada 10 personas, 7 son mujeres pobres. O sea, en ese nivel estamos. Entonces, lo que gastamos las mujeres, ¿Cómo podés repetir ese de cada 10 personas en Argentina pobres, 7 de esas 10 son mujeres. Claro. Esa es la feminización de la pobreza. Entonces, en precios cuidados o en estos precios esenciales que salieron, en un momento de crisis, no hay productos de higiene menstrual. Y este pacto de caballeros, del cual se habló mucho, bueno, claramente sí, son decisiones de hombres, para hombres, que las mujeres y las disidencias, los cuerpos menstruantes, que no son solamente mujeres, no participan en esas decisiones, claro, ni en esas discusiones. No es un tema del cual se hable masivamente, y sí significa un gasto para más de la mitad de la sociedad anual, que estábamos sacando la cuenta con la Colo mientras pensábamos la campaña, que el año pasado fue como de 3.000 pesos y que seguramente hoy ya sean 4.000 seguramente por año, y que lo que siempre decimos es que no tenemos opción. O sea, nosotros no elegimos, no podemos menstruar. elegir, no. Es un gasto que no es que, bueno, me compro el paquete de arroz o me compro un sanguchito. Sí, claro. Debería ser como una vacuna, digamos. Claro. Claro, lo tenés que tener. Y si no lo tenés, bueno, esto va a hablar más la Nadia que yo, todo lo que eso acarrea en cuanto a salud, en cuanto a qué onda si no tenemos eso, si nos ponemos un algodón, si nos ponemos una tela. Claro, lavable a esta altura. Eso? Claro, no sabemos nada en realidad. No hay comunicación feminista ni fidedigna de los problemas que eso puede traer para el cuerpo. Ya que mencionaste salud, hoy en Pictoline salió que nos arman los gráficos de distintas cosas. Salieron los efectos secundarios de la medicina masculina, digamos. En realidad todas las ciencias son masculinas, creo yo. Hasta esta altura todavía todas son masculinas. ¿A qué te referís con eso? Que todas se hicieron por y para hombres. Ah, bien.
directamente, o sea, la ciencia jurídica también es masculina, todas son masculinas. Es que son espacios ocupados por hombres. Todos los espacios toda la generación del conocimiento que nosotros estudiamos, que se estudia en las carreras, o lo que se aplica, incluso es masculina. Y salió los efectos secundarios del problema, dice, el problema de la investigación médica sin mujeres. El 80% de los medicamentos retirados del mercado en Estados Unidos lo fueron por los efectos secundarios que tuvieron en las mujeres. ¿Por qué se descubre esto? Hasta que ya están en la venta. Generalmente los medicamentos se prueban en cuerpos masculinos porque no tienen tantos cambios en sus niveles de hormonas. Por eso, en los estudios casi siempre se utilizan células masculinas, los animales usados son machos y los ensayos clínicos se realizan casi exclusivamente en hombres. Para que un medicamento sea lanzado al mercado se necesitan muchas pruebas previas y años de investigación, y aún así, para las mujeres pueden ser perjudiciales por no haber sido tomadas en cuenta. Las mujeres tenemos nuestra propia anatomía y fisiología que merece ser estudiada también como la de los hombres. Para lograrlo es necesario incorporar la perspectiva de género en la investigación científica. O sea... Mirá qué interesante. Es algo, porque, a ver, incluso un montón de teorías, o sea, ¿por qué se piensan que el clítoris se empezó a investigar hace 30 años, 20 años? O sea, no se conocía la funcionalidad de este órgano, porque nunca se estudió, o sea, la anatomía, que salvo en la parte de los órganos reproductores y nada más que en eso, todo el resto de la medicina fue siempre masculina. Y vamos a lo mismo en estos temas, o sea, cualquier tipo de políticas, tenés la mitad de la población que muchas veces se encuentra fuera por un montón de cuestiones que no tuviste en cuenta. Sí, de hecho, un poco lo que Menstruación pretende es visibilizar la menstruación para que se puedan generar políticas verdaderamente que lleven a que haya un abastecimiento de estos productos, ¿sí? Claro. Es como que es verdaderamente, al no ser considerado, al no hablarse de menstruación, al no hablar de lo que nos pasa cuando menstruamos, se deja de lado y por lo tanto es un factor de desigualdad y es un factor de exclusión. Aquellas mujeres, niñas que no puedan ir a la escuela, que no puedan ir a trabajar. De hecho, yo pensaba en el ejercicio de preguntarle a nuestras madres cómo se protegían. Algo que es tan insólito como eso, porque nosotros ya nacimos con las toallitas. Mi mamá, qué sé yo, me contaba que mi mamá usaba algodón, no usaba toallitas, por ejemplo. Usaban algodón o usaban telas, y eso después era muy incómodo, no sé, en un espacio público ir y sacárselo. Entonces ya de por sí eso sacaba a las mujeres del espacio público, porque tenían que quedarse en sus casas en los días que menstruaban. Y se me ocurre pensar, se me ocurre pensar también con las cuestiones del dolor. Digo, ¿qué pasa con aquellas mujeres que entiendo yo sufren como grandes dolores a la hora de menstruar, que tienen que acceder al medicamento? En otras épocas, no sé si pero existía en algunas, por ejemplo, lo que era el Banco Mendoza, una de las licencias tenían el día femenino, se le llamaba el primer día, o sea, el primer día de menstruación tenías una causal de licencia. Después, bueno, se rifaron el Banco Mendoza y... todo lo que a veces pasó. Por la pero están hablando, digo, ¿qué pasa con aquella persona con capacidad de gestar que está menstruando? Juaco, yo tenía en el verano, ahora porque tomo pastillas anticonceptivas que me salvaron en ese tema, bueno, en otros temas también, pero en ese fue impresionante la modificación que tuve. Pero en el verano, cuando me venía durante muchos años, llegaba a tener vómitos. Claro, o sea, del malestar tirada en la cama, a mí nunca me vino bien, digamos, la menstruación. Yo era terrible, la paso muy mal, y sin embargo tenés que ahí cara de piedra, ¿me entendés? Y salir a hacer las cosas y todo, porque bueno, como es la vida, pero podés llegar a tener malestares muy muy complicados. O sea, bueno, por eso digo, yo en función de lo que estaban hablando, digo, bueno, ¿qué pasa con esa persona con capacidad de gestar que necesita de repente una pastilla, un ibuprofeno, digo, si ya no tenés acceso a la... Sale 500 mangos un paquete, yo me bajaba los blisters de los dolores. Lo que pasa en ese sentido es lo que decía Ladita recién, que leía lo de Pictoline, y es que verdaderamente como el sistema médico hegemónico, por ahí las cuestiones del dolor no las toma, y mucho menos si son de cuerpos menstruantes en este caso, se relativiza la cuestión del dolor a una cuestión como... te está viniendo, bueno, le está viniendo. Y hay cuestiones de salud verdaderamente, tremendas, como es la endometriosis, o cuestiones de quistes en los ovarios, o de salud ginecológicas que no se pueden relativizar a que un chabón venga y te diga, ay no, bueno, es que está de malo, está así porque... No, es que le vino. Hay cuestiones de salud que son mucho más peligrosas que estar de mal humor. Y entiendo que es real que en el momento de la menstruación el cuerpo está como más débil, o sea, digo, está como más receptivo a organismos
bacterias, etcétera. Sí, no sé, la verdad. Igual verdaderamente tampoco. Hay muchas interpretaciones también. Claro, no se sabe ni se ha investigado los después podemos ir a todas las concepciones. Una cosa es la salud, que me parece lo más importante o lo más digno de atender para este sistema, sí, o lo que se pueda atender más fácil, todas estas cuestiones y mirarlo desde esa perspectiva, pero después está todo lo que genera en la cultura, la cuestión de la menstruación y todas estas cuestiones que podemos hablar 1000 años, de hasta esto mismo, es que le vino, comentario que te malpega, ¿me entendés? A niveles, puedo decir, entonces la justificación no, claro, estoy caliente porque te comportaste como un pelotudo, que soy un compañero de trabajo, quien sea, ¿se entiende? No es algo... No estoy hablando de una cuestión de pareja. Puede ser igual. Cualquiera que te cruce. Es que le vino. La pregunta ¿qué te vino? Asociarlo. Y la pregunta entre hombres que a veces se las hacen ¿qué te vino? O mismas mujeres que se la preguntan a hombres. Sí, la asociación y de todos modos pienso que verdaderamente sí somos cíclicas las mujeres. Es que lo somos. Y verdaderamente sí puede pasar que haya algunos días en los que estamos más susceptibles que otros, pero el estigma que se genera alrededor de la menstruación y el no hablarlo abiertamente o el no tener información hace que la sociedad o la cultura machista repita estos mensajes, que por ahí ni siquiera se los cuestionan. Entonces, como no hay información y no se habla abiertamente de lo que sí nos pasa, que no es solamente los 3-4 días que menstruas, sino que vas teniendo como síntomas durante todo el mes. Después se vuelve a empezar y termina y vuelve a empezar y no lo hablamos. Eso sí es interesante por ahí ¿y qué repercusiones psicológicas tiene eso también? De todo. No, es que aparte, pero es que es importante, me parece. Te juro que se me acaba de ocurrir la pregunta porque no había pensado en eso de que durante todo el mes. No, yo creo que ahí hay algo que es importante que se conozca, que es la importancia de que al otro, como mujer, como sujeta menstruante, le pasan cosas distintas a las que te pasan a vos, y es simplemente una cuestión de que hay un otro que le pasan otras cosas. Nada más. Claro, pero aparte creo que acá nos podemos poner a hacer disquisiciones, pero desde el biologicismo, desde otros lados, la clásica pregunta de por qué los hombres no entienden a las mujeres, una de las respuestas es porque somos cíclicas y ustedes no. O sea, es muy raro, es muy diferente tener un régimen hormonal más o menos regular que un régimen con constantes, no sé si desfasajes, pero con constantes modificaciones, donde tenés cierto nivel de hormona y producción de hormona y un montón de otras cosas que produce el cuerpo, porque no tengo idea, pero en la primera semana, en la segunda semana cambia, en la tercera semana cambia, en la cuarta semana cambia. Claro. Y es permanente. Somos y no cíclicas, y eso nos sucede a lo largo de todas nuestras vidas, sobre todo desde que iniciamos con la primera menstruación hasta la última, y después se vuelve a estabilizar en la época de la y aparte viene la menopausia que ya es otro, son 40 años, son 40 más la menopausia. Y vamos a esto, nadie conoce el ciclo femenino, nosotras mismas no nos han explicado nuestras modificaciones hormonales para poder conocernos a nosotras mismas. Básico. Y es muy heavy lo que te puede cambiar el cuerpo, tu composición. Me escucho un médico y se va a caer de risa, pero tu composición química, tu composición hormonal o tus distintos niveles te cambian totalmente. Imagínate que, o sea, estamos hablando nosotras que tenemos ciertos privilegios y que podemos acceder a la información, y que nosotras con la campaña, la idea es que si luchamos por una verdadera equidad, o sea, si el Estado tiene que estar en esos lugares presente, entonces tiene que estar presente con información en primer lugar, y no solamente en la escuela y en la familia. Mediáticamente se tiene que hablar y presente en lo económico. O sea, verdadera equidad es que las mujeres somos más pobres que los varones porque hay un cierto impuesto de rosa que hace que nosotros tengamos que gastar nuestro sueldo, si lo tenemos, si tenemos trabajo, en estos productos de higiene menstrual, que los hombres no lo hacen. Y que además de, como decía él recién, también en las cuestiones de dolor o qué sé yo, tenés que gastar otra plata. Y se transfiere también el tema de que la medicina hecha por hombres para hombres, también la economía hecha por hombres y para hombres, al no incluir en la lista, por ejemplo, de precios esenciales que lanzó el gobierno hace 2 semanas, ningún producto de higiene menstrual, ni siquiera una toallita de la más barata, aunque sea que estuviera con un precio regulado, que permitiera por lo menos cubrir esa necesidad básica, que no es otra cosa que eso. Y ahí hay una clara evidencia de que no hubo una mujer sentada en la mesa que decidió esa lista, que dijera, bueno, quizás las mujeres, quizás hubo una mujer, pero no una que dijera, las mujeres también tenemos necesidades y tenemos que comprar estos productos obligadamente todos los meses. O sea, me parece que poder plantear eso en la mesa, seas mujer
Digo, porque vos decís, bueno, a lo mejor hubo una mujer, pero digo, que sea mujer no implica necesariamente que tenga conciencia de género. No, claro, y aparte... Entonces, digo, como tener en cuenta de que la toallita, el tampón o la copita menstrual o lo que sea es necesario y es parte de tu economía. Sí, total. Vos pensás un presupuesto mensualmente. Creo que es un poco relacionado con lo que hablábamos el otro programa, o el otro. En cuanto a esto, ¿qué vamos a hacer con las políticas públicas del feminismo si volvemos? O sea, como que me parece que es la etapa de dar los pasos hacia adelante, de realmente efectivizarlas, porque tenemos cupo y paridad en ciertos espacios, ciertos órganos institucionales de representación política, pero esto no significa la incorporación, que de hecho, que realmente se esté incorporando la perspectiva de género en todos los espacios en los que es necesario incorporarla, que son todos. Cualquier ámbito de la realidad pones a analizarlo con perspectiva de género, y justamente en muchas mesas de discusión y de decisión en distintos niveles institucionales no están sentadas mujeres, no hay perspectiva de género y se toman este tipo de decisiones. Y ahora teniendo en cuenta que se quita la jubilación para amas de casa, digo que me parece que fue una política claramente feminista, pero el FMI puja porque no se vuelva a renovar la moratoria. Sí, digo, en épocas de crisis que decías vos, digo, sí, las chicas, ustedes estuvieron informando desde reunidas acerca del tema, creo. A ver, en sus cuentas personales, no me acuerdo. Sí, por ahí va a ser otro de los reclamos en el Ni Una Menos, que es el 3 de junio. A ver, el ajuste siempre... Claro, primero, ahí nos apunta Lole que primero cambiaron el nombre por subsidio. No es un derecho, es un... Sí, igual todavía no sucede. Esto va a pasar quizás en julio. O sea, no hay una decisión política que prorrogue la ley. No importa, pero ya la amenaza es tremenda. Pero tiene por ahí fecha de vigencia hasta el 29 de julio, me parece, del 2019. Claro, el concepto general es que la crisis o el ajuste recae siempre sobre el cuerpo nuestro y sobre nuestra manera de vivir. Siempre los momentos de crisis son ¿qué es un poco la feminización de la pobreza? Es eso. No es que porque dicen, bueno, se hacen las víctimas, pero que el capitalismo no explota a trabajadores. No, es que estadísticamente por supuesto que está no comprobado. estamos diciendo eso, sino que el impacto de las crisis económicas en la vida de las familias y de las mujeres, que muchas veces nosotras somos no muchas veces, el 96% de las tareas del hogar y de cuidado de personas en Latinoamérica están a cargo en cabeza de mujeres. Sí, estadísticamente. Cuando vos tenés que comprar la comida de la casa, comprar las cuestiones de higiene del hogar, sí, de higiene de las personas que viven en el hogar, que en la mayoría de los casos están estas pequeñas compras, por ejemplo, en cabeza de la mujer del hogar. El impacto de la crisis en estas mujeres, en estas familias es muy heavy, porque vos tenés, por ejemplo, índice de precios acá en la provincia de Mendoza, todos los aspectos de la economía, el que más aumentó fue en alimentos, que son las que se encargan de comprarlo en las casas, muchas veces son las mujeres. Y entonces el descenso de nivel de vida en ese aspecto es muy heavy, y a eso se le llama... En esos aspectos hablamos también de feminización de la pobreza. Sí, y el tiempo que por ahí la mujer, lo hablábamos el otro día en reunidas, o sea, el tiempo que por ahí vos ocupás en estudiar o en salir a laburar, lo tenés que ocupar en cuidar a tus hijos, porque ya no puedes pagarle a alguien que lo haga, que siempre es una mujer, y que eso le quita tiempo a otra mujer. Entonces esa cadena de cuestiones que están sobre los cuerpos. Sí, que hacerse cargo de las tareas del hogar, que se hagan... Este tema de que el 96% de las tareas del hogar, y lo repito porque el dato es tremendo, y he conocido a militantes del cuidado que me han dicho, yo soy militante del cuidado, te dicen, del cuidado de personas y cuidado del hogar, en distintas instituciones, y empezar a meterlo en todos lados. Y esta recarga que significa las tareas de cuidado. Y ahí vamos a este tipo de razonamientos con las trabajadoras de casas particulares. Que nosotros les pidamos a los varones que se hagan cargo de las tareas del hogar y de las tareas de personas, no es tercerizarlo en una mujer precarizada. No es eso. Es hacerse cargo también de que si ensucias limpias, de que si tenés hijos los tenés que cuidar, los tenés que criar. De hecho, años me pasó como experiencia personal. Me acuerdo que yo era mucho más chico y estábamos teniendo como problemas económicos. Me acuerdo que una persona, mujer, me dice como, che, necesito que alguien me cuide a los pibes. Si conoces alguna piba, pasame el dato. Y le digo, te los puedo cuidar yo. Ay, pero vos sos puto. Aparte, no lo vas a homosexualizar. Homosexualizo niñes. Y mira, la piba me viene y me dice, no había pensado en la posibilidad de que vos me cuides a los pibes. Y yo como, vieja, estoy sin trabajo. Si vos querés dar trabajo, I'm here. Y es parte de una cultura. Hace poco fue el día de la empleada doméstica, se le dijo, en la masividad.
Y es el Día del Trabajador de Cuidado de la Casa, o qué sé yo, pero... Trabajadores de casas particulares, dice la ley. En la mente de esta cultura machista en la que vivimos, fue el Día de la Empleada doméstica. Y que antes era la doméstica, o sea... Entonces sí. Claro. Es parte de la cultura que se construye. Y se me ocurre pensar, por ahí me estoy yendo un poco, si me estoy yendo me bajan, me llaman, pero digo, que a su vez la salida ¿qué pasa cuando el cuerpo gestante queda, cuando se está embarazada? No, digo, te echan. Ahí también obvio que te echan. Tal cual, pero digo, ahí también hay gastos. Me refiero, por ejemplo, no ya habiendo parido, pero digo, estando embarazada me parece que también existen gastos propios del cuidado, del higiene. Ay, esto se revé en Roma, en la película. Digo, ¿y qué pasa con esos artículos de la higiene, de la necesidad de la persona embarazada? No lo sé, desde protectores mamarios a cualquier otro producto. Digo, ¿cuánto cuesta eso? ¿Dónde lo conseguís? ¿En qué medicamentos? Medicamentos, tenés que ir al médico y digo, no. Y después los pañales, o sea, debería estar subsidiado, claro. Y aparte los pañales, pero he escuchado conversaciones caminando por la calle, porque te pasa, me parece, he estado flasheando mucho con esto de que nos acostumbran a la miseria. He estado escuchando conversaciones que son loquísimas, que no hace 3 años eran impensadas, entre gente que en serio nos estamos contando las monedas para todo, ¿me entendés? Y es impresionante. Escucho conversaciones de pañales de gente, escucho conversaciones de precios de aceite, escucho conversaciones... Vos decís, loco. Cuando hace 6 años atrás el problema era el impuesto a la ganancia, o sea, las y los dólares, y comprar dólares. Claro, comprar dólares y el impuesto a la ganancia, digo, esa era la preocupación. Y hoy estamos debatiendo en esta mesa, digo, cómo hacen las personas con el cuerpo gestante para lograr pagar lo que se necesita en ese momento. Digo, me parece tremendo. Por ahí cuando tenés algunas necesidades resueltas, o sea, la sociedad en general, digo, les da lugar a pensar en otras cuestiones. Claro. Por eso los reclamos antes eran el dólar, o sea, comprar dólares, y ahora es comer. O sea, en ese nivel estamos. Colas para de ahorro dólares para comprarlos. Pero también pasa... quitaron la discusión. Él hablaba del embarazo, y también está estadísticamente comprobado que las mujeres en edad de gestar, no sé, hablo de ponerle lo que se piensa, 30 años, suponete, son las que menos trabajo tienen, porque las empresas privadas no las contratan por esto, porque pueden quedar embarazadas y porque después los meses de licencia y porque después las echan Estuvimos con Karina Farán reunidas, que es una economista reconocida, que tiene un programa acá también, que es los viernes, creo, Brujas se llama, y ella nos contaba, o sea, nos daba estadísticas. No es que lo decimos porque sí, porque dicen que somos pobres, nos hacemos las víctimas. No, estadísticamente está comprobado. Y bueno, esta es la idea con la campaña, o sea, visibilizarlo en principio, y después el reclamo político, o sea, el reclamo a las autoridades políticas de que los productos de higiene menstrual tienen que ser considerados de primera necesidad. Claro, mientras eso no pero suceda, es obvio. No claro, va a haber ahora igualdad. Nosotros lo decimos, obviamente, boludo, o sea, incorporarlo. También introduzco otro tema que quizás lo podemos hablar en el próximo bloque, tenemos que hacer un corte. Bueno. Pero introduzco otro tema que también yo estuve leyendo bastante, que tiene que ver con qué tipo de productos de higiene utilizan las personas con cuerpo de gestar, con capacidad de gestar. Digo, la cantidad de aditivos o de químicos que tienen las toallitas o los tampones, o cómo haces el cuerpo de la mujer, o con esto de la copita menstrual, de que quizás es lo más higiénico y lo menos... porque entiendo que las toallitas y demás tienen como químicos que afectan la hormonización de la mujer. Sí, o te da alergia, o tenés que cambiar, o con la mujer o con la persona que no puede utilizar la toallita. Claro. Tiene que ir. Economía feminista es otro de los puntos que reclama esta campaña. Claro. Porque no hay información fidedigna en cuanto a las consecuencias que tiene el cuerpo menstruante con estos productos. O sea, claro, no hay información. El mismo pH, me imagino. Digo, claro, porque también los testearon en varones. Claro. Copitas metidas, quién sabe dónde. ¿Quién sabe? No se conoce de opciones tampoco. Claro, es una realidad. Ese es el tema. Bueno, volviendo a la parte, digamos, la parte práctica de la campaña Menstruación, también está compuesta por una colecta. Esa es la idea, que es un poco la parte que nos ha faltado todavía explicar. Se trata de una recolección de productos de higiene menstrual en varios puntos de recolección, que tiene un fin solidario. Sí, además de visibilizar la menstruación y que sea un acto de reclamo político, o sea, de reclamo hacia las autoridades políticas en cuanto a que sea
o pensado como un producto de primera necesidad. Más allá de eso, la idea es recolectar productos de higiene menstrual. Estamos hablando de toallitas, protectores diarios, copas menstruales y tampones, para donarlos a un refugio ubicado en la ciudad de Mendoza con mujeres en situación de violencia. En esta primera instancia vamos a hacer eso, para lo cual operativamente hemos instalado puntos de recolección, le hemos dicho nosotras, con compañeras y amigas que están dispuestas en diferentes departamentos, que si quieren enseguida, cuando volvamos de la pausa, lo vamos a nombrar. Bien. Y se han sumado otras instituciones también. Hoy nos dieron la noticia de que Ni Una Menos Mendoza también se suma y nos va a dar un espacio en la marcha Ni Una Menos, que es el 3 de junio, y que pensamos que ese va a ser como el punto de mayor recolección, porque es obviamente masivo, y bueno, hasta esa fecha igual estamos recolectando. Pero más allá de eso, hablarlo en estos días, para nosotras es lo más importante. Bien, me quiero ir al corte, nos vamos al corte, termino este tweet y nos vamos al corte, pero me pareció hermoso este tweet de @oldrebeca, que dice: es re de cheto mantenido por sus padres hasta terminar la universidad, estar en contra de la jubilación a las amas de casa. Claro, hay otro tweet que decía: en Argentina se divide entre las personas que están en contra de la jubilación de amas de casa y las personas. Básicamente. Claro. Nos vamos al corte con un temón de Hendrix, Purple Haze, para todos y todas.